Así que estamos grabando en este minuto. Aquí viene entrando Sergio Satulovsky. Esperamos que llegue Sergio y comenzamos con nuestra presentación, con nuestro Sergio, webinar sí. informativo. Me disculpa, chicos, hay un error en mi cámara. No sé qué pasará. Bienvenido, Sergio. Hola, ¿cómo está? Hola Sergio, Sergio, Vanessa también que entró, también bienvenida. Vanessa que también es Pamela, colega Vanessa, con sí. Jamie, con Pamela, también de bienvenidos. Carmack. Sergio está en Puerto Varas. En Puerto Puerto Varas. Varas. Sí. Mira, qué genial. Sí, qué bueno, Sergio. Muchas Así que gracias por está. estar acá, chicos. Bienvenidos. Tú me dices nomás Comenzaríamos cuando entonces, comenzamos. Nancy. Sí, comenzamos Sí, nomás, dar la bienvenida y en la medida que vayan llegando personas, las vas ingresando nomás. Y porque vamos a estar hablando con la presentación y después vamos viendo las dudas, consultas que tengan respecto a esta certificación. Así que ningún problema, ningún problema. Bueno, chicos, les quiero dar la bienvenida a este webinar informativo de certificación Coaching Blitz, ¿ya? Bueno, más que nada agradecer que estén aquí. La idea igual es que, bueno, Humberto va a hacer una presentación y también aclarar dudas referente a lo que es el Coaching Blitz, si algunos no han escuchado referente a este coaching, a este modelo, a este modelo de coaching, que es bastante interesante. Bueno, Humberto también puede responder sus consultas. Esta sesión va a quedar grabada y va a quedar compartida en un enlace privado en YouTube para ustedes, ya si quieren revisar. Em, También vamos a tener otra sesión el día 6, le comentábamos al inicio con Humberto, también informativa. Muchas gracias por estar acá. Em, bueno, ahí Humberto les va a dar detalles. Es tremenda esta certificación. De verdad que varias sorpresas también vienen aquí para informar durante el transcurso del webinar. Bienvenidos, muchas gracias. genial. Muchas gracias, Nancy. Bueno, la verdad es que esta es la primera certificación que nosotros vamos a iniciar de este modelo que se llama Coaching Blitz, que la verdad es bien, un poco disruptivo, podríamos decir. Después de casi 10 años en el mundo del coaching, de haberme certificado yo me certifiqué en el año 2015, pero estoy a meses de cumplir 10 años porque me certifiqué en octubre, más o menos del año 2015. Bueno, yo soy coach integrativo de formación. Luego me especialicé, tuve especializaciones, también tengo una certificación en coaching neurolingüístico y tengo diría que una especialización en coaching ontológico que hice a través de un diplomado dictado por la Universidad Andrés Bello en Concepción. Y también, bueno, conozco el coaching ontológico porque tengo mucha relación con el coaching ontológico argentino. O sea, más o menos ese se podría decir que es la base de formación que tuve. Coaching integrativo, coaching neurolingüístico y después coaching ontológico. También tengo una certificación en Practitioner en programación neurolingüística que hice en Estados Unidos, en la escuela de el señor Steve Jones, que es hipnoterapeuta. Así que, bueno, ahí se aplican todas las enseñanzas de Richard Bangler. Y la verdad es que toda esta variedad de coaching me llevó en algún minuto especial de nuestra vida, que fue la pandemia, a pensar qué pasa si nosotros creábamos otro modelo de coaching. O sea, fue una idea bien disruptiva en ese minuto, que está muy relacionada a lo que es el coaching blitz y estamos acá, bueno, después de varios años, o sea, porque eso ocurrió más o menos en mayo del 2020, que estábamos en medio de un problema bien serio, y, y con los años se fue esbozando la idea de poder generar esta certificación. A todo esto, bueno, les voy a mostrar al tiro. Eh, este libro que está acá, que se llama Coaching Blitz, se publicó el año 2023. O sea, la primera etapa, o sea, cuando partió esta idea de hacer una certificación en Coaching Blitz, porque la verdad sirvió a la perfección
para nuestros clientes que están en la industria, para las empresas, para clientes que tienen desafíos bien importantes. Entonces, la primera etapa era tener este libro y se publicó el año 2023, está disponible en Amazon y aquí va como la primera de todas las cosas que vamos a ir contando. Este libro está incluido en la certificación, es parte del el kit exclusivo que viene de trabajo. Entonces, cuando ustedes se inscriban, tienen que coordinar con Nancy para entregarle los datos para que nosotros le podamos despachar el kit con libro incluido desde Estados Unidos, porque como está en Amazon, la distribución se hace desde allá. Bueno, este libro tiene toda la información que nosotros vamos a usar durante la certificación y va a servir como guía, aparte del material que nosotros vamos a estar entregando. Esto es como información previa que les voy a ir dando. Miren, vamos a poner acá el brochure. Como les decía, vayan guardando sus dudas o su consulta respecto a lo que vamos a ir revisando. Pero como les comentaba, en el año 2020 nosotros estábamos en plena pandemia. Y yo había estudiado todas estas metodologías de coaching. Vengo del mundo de la industria. Yo trabajé casi 14 años en la industria. También por un par de meses no cumplí los 14 años, pero yo digo siempre casi 14 años, o como 40 días me faltaron para cumplir los 14 años. Entonces yo venía de un mundo muy vertiginoso, así como muy rápido. Y cuando entré al mundo del coaching, la verdad que me encontré con una especie de frenazo. Aquí quiero ser súper sincero con ustedes dado que van a optar a esta certificación. Me encontré con un frenazo desde el punto de vista de la lentitud que tenían algunos procesos de coaching. O sea, las tres certificaciones que yo tuve, si bien es cierto, dan estructura, que la mayoría está basada en lo que se llama el modelo Grow. O sea, la mayoría de los modelos que existen hoy en día son adaptaciones del modelo Grow y también podemos encontrar el famoso modelo SAR del coaching ontológico. Entonces, ¿qué ocurría? Que me faltaba estructura. Entonces, bueno, como venía del mundo de la ingeniería, yo necesitaba estructura para poder apoyar a mis clientes para que ellos pudieran avanzar a un ritmo un poco más acelerado. O sea, lo que, bueno, me habían enseñado tradicionalmente en el coaching estaba más orientado a la exploración, a la indagación que es lo que se realiza durante el proceso de coaching. El problema es que esa indagación y las preguntas que uno iba haciendo muchas veces dejaban al coachee, a nuestro coachee, entrampado en un loop, ahí haciendo ahí un poco de malabares con sus emociones. O sea, los que quizás han tenido sesiones de otro tipo de coaching podrán corroborar esa información, que cuando el coach no tiene mucho conocimiento en estructura para poder guiar al coachee, pasa eso. O sea, como que se empiezan a hacer muchas preguntas al azar y se improvisa. Entonces, hay un momento quizás de desconexión cuando no se crea mucho contexto o no se genera un vínculo entre el coach y el coachee. Y sobre todo, aquí donde viene la parte difícil, que hasta la pandemia, todo el coaching, yo diría que el 90% del coaching que nosotros hacíamos era presencial. Entonces pasamos de un régimen totalmente diferente y entramos a esta dinámica de teletrabajo, de conexiones a través de plataformas digitales. Entonces necesitábamos más herramientas, necesitábamos más estructura para poder acompañar a nuestros coaches en ese momento complejo de la vida que se estaba dando. Así que, bueno, aquí voy a avanzar un poco. Y prácticamente el coaching blitz, si nosotros lo definiéramos, es un modelo de coaching que es estructurado, ahí, como dice abajo, intensivo, es iterativo y es flexible. Bueno, estructurado porque tiene ciertos pasos que nosotros podemos seguir para poder acompañar a nuestros coaches. Incluso nos podemos hacer auto-coaching, que eso es una de las cosas que yo siempre buscaba, porque la idea era auto-coachearme para poder salir ahí de, de los problemas en los que me encontraba o para poder hacer frente a los desafíos que tenía por delante. Entonces, es estructurado porque tiene pasos concretos que yo puedo seguir, es intensivo porque se utiliza en ciertas situaciones especiales de la vida. O sea, aquí quiero dejar claro que el coaching blitz es otra alternativa de coaching a las demás. O sea, no es que venga a reemplazar ni al coaching integrativo, ni al ontológico, ni al coaching neurolingüístico
o, no sé, al coaching holístico, es otra alternativa a las que existen actualmente. Entonces aquí aprovecho de hacer la diferenciación que la vamos a ver después de la certificación, pero hay modelos de coaching y tenemos tipos de coaching. Entonces, los modelos de coaching está el ontológico, el neurolingüístico, como les decía, el integrativo, el Gestalt también ahí, está el holístico, está el coaching deportivo como modelo de coaching, está el coaching Blitz como modelo, y por otro lado tenemos los tipos de coaching. Y cuando hacemos la distinción de los tipos de coaching, vamos a encontrar coaching de vida o life coaching. Ustedes van a ver los ofrecimientos que hay hoy en día en el mercado, ¿cierto? Conviértete en life coach. Ese sería una forma de hacer coaching que está muy orientado a los desafíos personales que tienen los seres humanos, los individuos. Y por otro lado, tenemos el coaching ejecutivo, que está muy orientado al mundo empresarial o al mundo organizacional, que es lo que vamos a ver nosotros en esta certificación. Esa es la mención que tenemos acá en esta certificación. Y también tenemos el coaching de negocios y también tenemos el coaching de equipos. Entonces, en esta certificación, lo que vamos a ver nosotros, nos vamos a centrar en lo que es coaching ejecutivo y negocios, pero eso no significa que puedan aplicarlo también al coaching de vida, al coaching deportivo, al coaching, en este caso, el coaching de equipos. Entonces, no habría ningún problema para que puedan hacerlo. O sea, de hecho, el modelo, en este caso el coaching Blitz, como les decía, es muy versátil y se adapta a distintas necesidades, por eso es flexible. Se adapta a distintos contextos, a distintas situaciones y también a distintas necesidades que van apareciendo en el camino, sobre todo de nuestros clientes. Entonces, en ese sentido, aporta bastante a los coaches como herramienta para que uno pueda llevar a cabo el proceso. Bueno, que después vamos a revisar también cómo este proceso, cuántas sesiones, cuánto tiempo, que son las dudas que uno siempre tiene cuando se certifica. En esta certificación nosotros vamos a apoyarlos en todo sentido. O sea, aparte de enseñarles la metodología de Coaching Blitz, también les vamos a enseñar cómo crear su negocio de coaching, cómo diseñar las sesiones, cómo llevar a cabo las sesiones. Vamos a revisar aspectos relacionados con la marca personal, marketing. Hay hartas cosas que hemos ido aprendiendo a través de los años. Y está relacionado al punto que dice iterativo. O sea, el coaching blitz es iterativo porque va repitiendo. Es parecido, hay un modelo que se llama OSAR, que es la base del coaching ontológico, y el modelo OSAR tiene que ver con el observador. Entonces, por lo general tenemos dos tipos de aprendizaje. Tenemos aprendizajes de primer orden y de segundo orden. Entonces, el aprendizaje de primer orden tiene que ver con las acciones y el aprendizaje de segundo orden tiene que ver con las percepciones. Entonces, cuando cambia mi percepción respecto a algo, el aprendizaje de primer orden es cuando yo hago algo diferente. Entonces, en este caso, el coaching blitz también es iterativo porque vamos aprendiendo en el camino para poder buscar posibilidades de cambio. Y aquí, bueno, es algo que también vamos a ver en la certificación. Nos vamos a encontrar con tres tipos de cambio, que esto lo investigamos junto a nuestro equipo. Nos vamos a encontrar con cambios que se llaman terapéuticos a nivel de vida. O sea, cuando una persona tiene problemas, vamos a generar cambios terapéuticos que son de alivio. O sea, es como de ir a terapia. Por ejemplo, me duele la espalda, voy a la acupuntura y constantemente tengo que ir a terapia, ¿cierto? Porque me duele la espalda. Entonces, no sé, una vez a la semana o cada 15 días voy a mi terapia. Ya, el problema, justamente, que el cambio terapéutico es momentáneo, es un alivio momentáneo. Por lo tanto, nosotros tenemos que generar la estructura necesaria para poder guiar a las personas, aquí donde nosotros como coach acompañamos a las personas para que pasemos al espacio de lo que se llaman los cambios generativos, donde empiezan a aparecer las posibilidades. O sea, pasamos de lo que es terapéutico al mundo de la generación de acciones para poder, en este caso, eliminar las causas que están generando el dolor de espalda. O sea, ese es más o menos diríamos, el raciocinio relacionado con este proceso. O sea, porque de esa manera, o sea, nosotros vemos a los clientes que muchas veces constantemente repiten, ¿cierto? Eh, es como que repiten situaciones en su vida y están inmersos en esas dinámicas que le quitan mucha energía. Entonces, en este caso, el Coaching Blitz nos ayuda
a identificar cuáles son esas dinámicas para poder llevar a nuestro cliente desde los cambios terapéuticos, o sea, que son momentáneos, ¿cierto? Alivio por un par de días, un par de semanas, quizás me cambio de trabajo, pero después me vuelve a pasar lo mismo en el trabajo que me cambié el nuevo. Paso al mundo de las posibilidades y de las posibilidades voy al mundo de la evolución o transformación. Entonces, transito desde los cambios terapéuticos a los cambios generativos hasta los cambios evolutivos. Entonces, el Coaching Blitz nos permite llevar a cabo ese proceso, que está, como les decía, muy relacionado al modelo SAR del coaching ontológico, solo que la visión que tiene el Blitz, yo diría que es un poco más intensa, o sea, por eso es intensivo, o sea, es más desafiante y logra resultados en menos plazo, o sea, eso se lo doy asegurado. O sea, ya lo tenemos medido en varios clientes. Nosotros, más de 150 personas han pasado por los procesos de Coaching Blitz, ya sea ejecutivos, dueños de empresas, profesionales, equipos completos. Hemos estado en algunas empresas varios años haciendo Coaching Blitz y hemos obtenido resultados espectaculares. Y justamente están relacionados al corto plazo. Después de la tercera sesión uno ya puede ver cambios en la dinámica y la estructura de vida del coachee. Entonces eso también es una tremenda ventaja que es valorable para este modelo. Como les decía, esta certificación tiene foco en ejecutivo y negocios, donde vamos a estar viendo, bueno, cómo se realizan los procesos de evaluaciones o la assessment para poder identificar las brechas dentro de las organizaciones, los equipos de trabajo, cómo se diseña un plan de intervención o un programa de intervención. Y desde el punto de vista negocio, también cómo se hace un diagnóstico de un negocio, cómo acompañamos al coachee, sobre todo cuando son emprendedores o cuando son dueños de empresa para poder guiarlo en el proceso para sacar adelante ese proyecto. Entonces ahí vamos a ir viendo algunas cosas puntuales. Y lo entretenido de esto del foco de coaching en negocios es que ustedes van a crear su propio negocio de coaching. O sea, ese es el objetivo. Y vamos a estar viendo aspectos de finanzas, un poquito de operaciones, un poquito relacionado con gestión de personas, un poquito relacionado con marketing, planificación estratégica. Entonces, todos esos factores van a estar relacionados al desarrollo del coaching de negocios. Miren, aquí les traje esta lámina porque grafica muy bien lo que ocurrió en pandemia. Miren, como yo vengo del mundo de la industria, siempre estábamos trabajando, o sea, hace muchos años, desde hace más de 20 años que yo trabajo con las metodologías de Lean Six Sigma o de excelencia operacional. Y pasa que los japoneses tienen tres conceptos en su vida. Nosotros conocemos uno que se llama Kaizen, que es el de mejora continua. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo estaba en la industria, aparte de usar Kaizen, también nosotros usábamos Kaikaku y otro que se llamaba Kakuchin. El Kaikaku es lo que se llama un cambio radical dentro de mi vida, es como un salto de valor. Y finalmente tenemos el Kakuchin, que sería la innovación. Es cuando uno da un giro 180 grados en su vida y cambia completamente. Entonces, ¿qué pasa? Que en la pandemia nosotros nos encontramos en una situación que nunca habíamos vivido, similar a lo que ocurrió antes de ayer con el apagón, ¿cierto? El blackout que tuvimos fue como, ¡pum!, se fue todo a cero, no había nada que hacer, la verdad, porque estaba todo cerrado. Entonces muchas personas se empezaron a cuestionar y empezaron a tomar coaching. O sea, aquí es donde viene un poco cómo nació el Coaching Blitz. Ya, me empezaron a tomar sesiones, tenía varios colegas que también le habían tomado sesiones y pasaba que el coachee estaba muy bloqueado porque no veíamos posibilidades de acción. O sea, no sé, pues está todo cerrado, no puedo abrir mi negocio, no tengo dinero, eh, porque no tengo liquidez, no puedo pagar el arriendo, no puedo. Eran puros no puedo, no puedo, no tengo, no puedo, estoy bloqueado y emocionalmente estaba muy conectado a lo que se llaman los atractores emocionales negativos, los famosos NEA que vamos a ver también en la certificación. Entonces, son todos los obstáculos que yo veo en mi vida para poder, en este caso, alcanzar el éxito en los proyectos que he definido para mi vida. Entonces ocurre que estábamos en esa situación y el coaching tradicional no estaba dando la talla, esa es la verdad. Entonces aquí fue cuando tuve que recurrir a herramientas de la industria y aparecen, en este caso, los conceptos de Kaizen, Kaikaku y Kakuchin. Entonces, en este caso, desde el punto de vista del proyecto, porque aquí vamos a hablar
de sistemas y procesos y vamos a tener el coachee, en este caso. O sea, por ejemplo, si usted tiene una meta, ocurre muchas veces que nosotros nos mezclamos, como que nuestra vida se mezcla con la meta, ¿ya? Entonces, en este caso es complejo porque a veces hay variables involucradas que uno no es capaz de separar. Entonces, por un lado tenemos un objetivo, ¿cierto? Que es concreto, que es una meta que yo quiero alcanzar. O sea, quiero escribir un libro, quiero estudiar y no sé, escalar en la empresa donde estoy, quiero, no sé, optar a un mejor sueldo o me quiero trasladar a otro país, quiero ir a trabajar a otro lado, quiero abrir un negocio. Entonces, ocurre que ese es el objetivo concreto que nosotros queremos tener, pero dentro de ese objetivo están todos nuestros miedos, nuestras creencias limitantes, están nuestros, bueno, todos nuestros conocimientos, nuestras habilidades. Entonces, es difícil separar, diríamos, el problema de la persona. Ese es básicamente el concepto que empezamos a utilizar, que venía de la industria y que calzó a la perfección para poder salir de los problemas que estábamos enfrentando durante la pandemia. Entonces, en este caso, nosotros lo que hicimos fue preguntarnos si estábamos frente a un problema de mejora continua, en este caso un Kaizen, si estábamos frente a un problema de Kaikaku, o sea, un cambio radical en la manera de hacer las cosas para poder, en este caso, alcanzar el éxito, o estábamos frente a un problema de Kakuchin, que en este caso era un cambio radical en la manera, o sea, en este caso era un cambio completo, era una transformación que teníamos que llevar a cabo. Y ahí es donde empezamos a obtener resultados. ¿Por qué? Porque, como les decía, separamos el problema de la persona. En este caso, el análisis interno, el análisis individual, nosotros lo hacemos a través de una herramienta que se llama los niveles neurológicos, que no la traje, la voy a mostrar en el próximo webinar. Y los niveles neurológicos ayudan bastante a entender cuál es el estado interno en el que se encuentra el coachee. Entonces, como les decía, este libro, el Coaching Blitz, trae toda esa información donde nosotros somos capaces de identificar, en este caso, cuál es el proyecto en el cual está trabajando nuestro coachee para poder aplicar las 3K de la mejora japonesa y también saber cuál es el tipo en este caso, de cambio, si es terapéutico, si es generativo o evolutivo, que tenemos que trabajar. Bueno, en este caso también cómo tenemos que afrontar los niveles neurológicos con nuestro coachee para entender su estado interior, para poder comprender, no sé si lo que le molesta es el entorno, si tiene problemas a nivel de comportamientos, si tiene problemas a nivel de valores y principios, si tiene algún inconveniente a nivel de identidad o también a nivel de propósito. O sea, eso es lo que vamos a revisar en la certificación, pero es el análisis que uno va haciendo cuando tiene las sesiones con el coachee. Entonces, vamos conversando dentro de un marco similar. Bueno, es bien similar al coaching tradicional, solo que el coach en este caso tiene más herramientas para poder enfrentar la situación. O sea, eh, yo creo que ese es uno de los grandes cambios respecto a las demás metodologías de coaching que tiene que ver con la estructura, con lo que yo le llamo la estructura para el alto rendimiento personal. Entonces, en la medida que uno va avanzando, bueno, el coachee se va dando cuenta de ciertas cosas, tenemos el respaldo de varias herramientas que vamos usando en el proceso y eso nos permite al coach hacer seguimiento de las sesiones, hacer seguimiento de las tareas que van quedando, porque este modelo también es muy centrado a la acción. Los que han estado relacionados con el mundo del coaching, bueno, yo creo que saben que existen como dos escuelas a nivel mundial, la escuela europea y la escuela americana. Entonces, la escuela europea, y la escuela chilena también, porque el coaching ontológico, pero la escuela europea, digamos que es muy centrada en la introspección, en el análisis interno, y la escuela americana es muy enfocada hacia la acción. Entonces, si nosotros encasilláramos o clasificáramos el Blitz dentro de alguna escuela, diría que está más cercana a la escuela americana. O sea, el coaching Blitz es mucho de actuar, tiene que ver con la práctica, ¿cierto? Con la identificación de cuáles son las variables que existen en mi vida para yo poder manipular las que sean independientes, ¿cierto? Y obtener resultados. O sea,
Ese es algo que nosotros vamos a ir viendo a través del proceso de certificación, que va a durar 3 meses, vamos a estar 12 semanas trabajando y vamos a ir descubriendo, bueno, toda esta información, como les decía, que va a ser necesaria para poder acompañar a los coachees o también, bueno, ustedes mismos poder hacer cambios en su vida. Y esto es algo bueno, ¿ah? Porque cuando uno se certifica como coach, recibe mucho coaching, hace coaching y recibe coaching. Y la verdad es que yo cada vez que hago coaching, parece que me viera reflejado en el coaching. Entonces el coaching prácticamente es un espejo. O sea, nosotros vamos viendo las cosas que ellos hacen, los trabajos que realizan para poder alcanzar sus objetivos. Y a veces uno dice, oh, el coachee, no sé, llegó a una cierta conclusión. Y en ese proceso de análisis interno, nosotros también estamos pensando en nuestros propios procesos de acción, ¿cierto? En nuestros propios desafíos, en nuestras propias metas, en nuestras propias creencias limitantes. Entonces, hacer coaching es como autocoachearse igual. Entonces, cuando uno sale de la sesión, por lo general dice, voy a hacer tal cambio. Y aquí es donde, bueno, les comento un poco el proceso que tuve yo. O sea, yo me certifiqué en el 2015, cuando estaba en la industria todavía, y la verdad que me sirvió bastante para definir cuál iba a ser el camino que iba a seguir a futuro. Entonces yo empecé a desarrollar un camino en mi vida, eh, y fue lo mejor, porque yo ya tenía un plan cuando el 2016 a mí me despidieron. Y me despidieron no por mal desempeño, me despidieron porque era muy joven. O sea, bueno, cada vez que cuento esta historia me dicen, pero ¿cómo eras muy joven? Bueno, pasó lo siguiente. La planta donde yo trabajaba tenía dobles jefaturas, estaba todo duplicado. Dos jefes de mantención mecánico, dos jefes de mantención eléctrico, dos jefes de turno para dos líneas, dos mecánicos de turno, dos eléctricos de turno, dos jefes de mantención. Entonces, como estaba todo duplicado, la empresa tomó la decisión, a todo esto una decisión basada no en un análisis muy objetivo, y dijeron, oye, si tenemos todo duplicado y tenemos dos líneas principales, entonces dejemos un solo jefe. Entonces vamos a dejar un solo jefe mecánico, un solo jefe eléctrico, un solo jefe de mantención, un solo jefe de producción, un solo jefe de turno que vean las dos plantas. Ya. Y ahí es donde vino la ruleta rusa, y aquí el análisis fue el siguiente. Como yo era más joven que mi colega que era el otro jefe de mantención mecánico, me despidieron porque yo tenía más posibilidades de encontrar trabajo que Víctor, porque el Víctor ya estaba pasado los 50 años. Entonces, en el mundo de la ingeniería ocurre que si tú tienes más de 50, estás jubilado prácticamente, o sea, no te contratan. Entonces, cuando uno tiene menos de 40, tiene más posibilidades de encontrar trabajo que alguien que está en los 50. Ya, entonces, esa fue la decisión, y justamente yo ya había trabajado como 1 año y medio en mi plan desde que me había certificado. Llevaba como 7 meses trabajando en mi plan porque me certifiqué a fines del 2015, pero como me había empezado la certificación en el mes de junio, la verdad es que había avanzado bastante. Y aquí vamos a ver unos ejercicios muy interesantes como la línea de tiempo, vamos a ver el círculo del alter ego, vamos a ver muchos ejercicios que están relacionados con las propias metas. Entonces, por eso esta es como la mejor forma de recibir coaching, porque después vamos a ver las tarifas y ahí van a conversar con Nancy cuál es el costo de esta certificación. Y es muy conveniente porque la cantidad de coaching que uno va a recibir no alcanza a cubrir, o sea, alcanza a cubrir con creces lo que uno de repente paga por un programa de coaching para recibir coaching. O sea, esa es la parte más del business que les había comentado al principio. Entonces, como les comentaba, a mí me sirvió bastante porque en ese minuto, cuando yo hice mi certificación, me preguntaron cuál era mi mayor meta o cuál era, por ejemplo, la meta más, así como podríamos decir, la más impensada que yo podría alcanzar. Y me acordé cuando era niño, yo quería ser escritor. Entonces dije, Me gustaría ser escritor". Y definí claramente qué es lo que yo quería lograr. En este caso, no sé, pues, poder escribir un libro, dos libros, a lo más, vivir de la escritura, de alguna manera buscar una forma de vivir de la escritura. Y empecé a esbozar este proyecto, bueno, que hoy en día ya se convirtió en 5 libros. O sea, yo he publicado 5 libros de productividad, por eso también tiene que ver con el core, con la matriz que uno elige, ¿cierto? A seguir.
Entonces, en mi caso, yo soy coach de alto rendimiento o performance coach y todo apunta hacia la productividad y en este caso el enfoque en valor para las personas. O sea, tiene que ver con la generación de resultados y también bienestar. Entonces, en ese sentido, cuando ustedes ya estén certificados como coach, también, bueno, con la mención ejecutivo y negocios, ustedes pueden buscar un core, en este caso, cuál es su expertise. Y eso es lo que muchas veces no nos dicen como coach, porque al final como que uno se certifica y queda en blanco, pero como que sigue la línea estándar y no sabe que todo lo que ha hecho durante toda su vida es uno de los mejores valores que tiene para poder seguir ejerciendo el coaching. Entonces, aquí me pasó, pero yo al principio renegué de mi parte de ingeniería, o sea, yo salí de la industria, me despidieron, entonces como que uno se pelea con la profesión, entonces no quería ser ingeniero porque me sentía más coach, pero con los años me di cuenta que todo el valor que yo tenía, interno, personal y profesional, estaban en esa trayectoria. Entonces, por eso fue que decidí ir tomando todo el conocimiento que tenía para poder plasmarlo en los libros que, bueno, hoy en día ya están publicados, están en Amazon. De ahí vamos a ir conociendo cuáles son estos títulos, ¿cierto? Está Optimization, Filosofía, está Procrastination, que habla de procrastinación, está el Coaching Blitz, que es el cuarto libro, está el quinto que se llama Domina tu día, y ahora viene un sexto libro, yo creo que en un par de meses más, cuando estemos en la certificación, voy a publicar mi sexto libro, que es un postulado de equipos de trabajo de alto rendimiento, que escribimos con un amigo, con un ex oficial de la Fuerza Aérea, que también es ingeniero del MIT, del Massachusetts Institute of Technology. Y con Felipe también empezamos a analizar el tema del alto rendimiento, o sea, desde el punto de vista de la teoría. Y eso es lo que uno puede lograr, como les decía al principio, con el coaching. O sea, el coaching te invita a cuestionar lo que tú estás haciendo actualmente para poder rescatar todo ese valor interno y poder llevarlo a las demás personas, ya sea para ti personalmente o también acompañar a los coachees en ese proceso. O sea, porque yo considero, esto es una opinión personal, pero que hay mucho coach en línea, entonces se habla mucho del coaching, pero no se ven resultados concretos. Y lo otro que ocurre, que, bueno, hay muchos coaches que hablan bonito, ¿ya? Esto lo hemos conversado con varios colegas coach, que hablan muy bien y hablan bonito acerca de la vida, pero finalmente no nos entregan herramientas concretas y estamos en una verdadera crisis de práctica. O sea, estamos en una crisis porque hay mucha teoría, hay mucha información disponible, pero falta práctica, falta experiencia para poder acompañar y enseñarle a las personas cómo alcanzar el éxito en cualquier cosa que sea que se propongan. Y también dependiendo de la definición de éxito que tengan en la vida, porque el éxito es igual que la felicidad, o sea, la felicidad depende de la persona. Entonces, en ese sentido, como estamos conversando, el coaching, bueno, cualquier modelo de coaching le va a ayudar, pero yo considero que el coaching blitz es mucho más efectivo en generar resultados a corto plazo. O sea, ese ya estoy 100% convencido que, que este modelo sí nos encamina hacia el éxito de una forma más intensa. Por eso, otra cosa, este es como el disclaimer, así que hay que decir como las notas, la letra chica. Este modelo de coaching diríamos que es menos delicado que los otros modelos de coaching. O sea, es como más desafiante porque trabajamos con los atractores positivos, más que los atractores negativos. Bueno, esto también depende mucho del coach, porque hay coach que se va mucho a lo emocional, pero a las emociones negativas, que está relacionada a identificar los quiebres o los juicios maestros, ¿cierto? Pero nosotros nos enfocamos más en la acción. Tenemos que echar a andar esa llama interna que nos lleva a poder avanzar y avanzar y avanzar todas las semanas para poder alcanzar nuestras metas y poder acompañar a nuestros coaches a alcanzar sus metas también. Entonces, en ese sentido, como les digo, es sumamente intensivo. Es una metodología que ha demostrado ser efectiva y que tiene varias particularidades. Bueno, aquí ahora me gustaría revisar un poco los objetivos, o sea, el objetivo general, vamos a ver un poco el contenido del, del programa. Aquí está.
Miren, vamos a ver el contenido del programa y me gustaría pasar más a las consultas, o sea, porque ya la próxima semana vamos a tener otro webinar por si tuvieran más dudas o consultas, pero aquí vamos a ver lo que vamos a estar revisando durante las 12 semanas de la certificación. Bueno, la primera semana vamos a tener que hablar sobre los procesos de coaching, ¿cierto? Las diferencias que existen entre el coaching y otras disciplinas, eh, hacer la diferenciación entre los modelos de coaching y los tipos de coaching. Bueno, todo va a estar orientado a esa parte. Todas las semanas vamos a tener un test. O sea, nosotros vamos a tener la clase, van a tener contenido y van a tener que hacer un test hasta antes de la masterclass siguiente, ¿ya? Ese es el objetivo. Ahora, no es obligatorio hacer el test, por si acaso. Esto también tiene que ver con la responsabilidad y la disciplina. Si usted quiere, puede acumular todos los tests hasta la semana 12, pero para poder certificar, tiene que realizar el 100% de los tests y aprobar con una nota que creo que era el 75%. O sea, ese también, esta certificación tiene mucho de eso. O sea, nosotros vamos a desarrollar el músculo de la voluntad y la disciplina, ¿ya? Entonces, vamos a ver quién es como el juego del calamar. Quién llega hasta el final bueno, con los trabajos, vamos a tener ejercicios prácticos, o sea, por eso van a ser 12 semanas intensas. Vamos a partir el 10 de marzo, vamos a estar terminando el 29 de mayo con toda la información. eh, y vamos a ir semana a semana. Nosotros vamos a liberar el contenido todas las semanas. O sea, no vamos a entregar el contenido completo de inmediato. O sea, lo único que ustedes van a tener va a ser el coaching blitz que van a poder ir revisando, pero todo el contenido asociado a cada módulo lo vamos a ir liberando semana a semana, ¿ya? Esto es para que vayamos avanzando ahí de forma gradual y en bloque. Miren, hasta la semana 10 nosotros vamos a tener clases formales, por decirlo así. Vamos a entregar contenido. Más o menos de la semana 5 en adelante, nosotros vamos a empezar con las sesiones de prueba. Vamos a empezar a hacer coaching. De la semana 5 vamos a hacer sesiones, pero ya después de la semana 10, cuando termine el módulo de implementando el negocio de coaching, nosotros nos vamos a centrar solamente en las sesiones guiadas, en todo lo que es prácticas de coaching. Bueno, todo este proceso va a ser online, pero vamos a hacer coaching de sombras. Les voy a enseñar todo lo que es necesario para que ustedes después también puedan acompañar en procesos de formación de coaching. O sea, porque también ese sería uno de los objetivos. O sea, que aparte, uno como coach se certifica para poder hacer coaching, pero también para poder, en este caso, acompañarnos a nosotros más adelante en nuestros procesos de formación. O sea, es el objetivo de la certificación. Otra información importante que les tengo es que esta certificación en un principio iba a ser solamente nacional, pero la divina providencia ahí movió sus alas y vamos a tener doble certificación. Vamos a tener certificación internacional porque acabamos de hacer un trato con una asociación de coaching australiana que opera en Australia y en Europa, que es la Premier Coaching and Mentoring Network. Entonces, ellos bueno, hicimos una alianza estratégica y nosotros vamos a certificar la parte internacional con ellos, que ellos también tienen un modelo que lo vamos a revisar ahora. Les voy a mostrar un poquito cómo es el proceso de acreditación que tienen ellos y lo bueno es que la Premier nos entregó unas cortesías para poder certificar inmediatamente sin tener que pasar por la etapa uno del proceso. O sea, en este caso, las personas que certifiquen Coaching Blitz van a quedar inmediatamente acreditados por la Premier. O sea, no van a tener que pasar por el proceso posterior que muchas veces significa un pago, más un test, más una revisión de documentación, la preparación de un plan de desarrollo individual. Entonces vamos a tener ese proceso inmediato. O sea, todas las personas que certifiquen Blitz pasan inmediatamente con su acreditación, por lo tanto van a recibir 2 certificados. Entonces van a quedar acreditados inmediatamente como socios de la Premier Coaching and Mentoring Network. Así que hace un par de horas nomás nos confirmaron, así que ahí estábamos súper felices con la Nancy porque estuvimos consultando en varias organizaciones y aquí también les quiero contar, o sea, el tema de las certificaciones y acreditaciones de coaching son excesivamente caras.
Entonces estábamos buscando una alternativa que sea justa. O sea, uno de los objetivos de sacar esta certificación de Coaching Blitz también es democratizar el acceso al coaching, porque se ha vuelto un poco prohibitivo. O sea, sobre todo las certificaciones que están, como les decía, excesivamente caras. Estamos hablando de desde los $2.000 hacia arriba. $2.000, $3.500, cuando en mi época uno podía encontrar programas más baratos. O sea, estamos hablando de programas de $200, de $700, hasta, no sé, $1.000 era lo máximo que uno podía encontrar. Pero con los años ha ido subiendo y sobre todo producto de estas acreditaciones. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener acceso a la acreditación inmediata a través de la Premier y todas las personas que certifiquen van a quedar acreditados inmediatamente. Entonces, para eso, bueno, para eso se tienen que cumplir ciertos requisitos que están acá, que Nancy les ha enviado el brochure con la información. Y ahí aparece asistencia, 75% las clases, a pesar de que van a quedar grabadas, pero igual se va a medir la asistencia. O sea, para que no se confíen así como, no, las clases van a estar grabadas, entonces no voy a ir a clase. Bueno, necesita el 75% de asistencia mínima para poder certificar. O sea, en el caso de que no cumpla alguno de los requisitos, va a quedar con el curso de Coaching Blitz, pero no va a poder acreditar para convertirse en coach, en este caso. También vamos a tener algunos trabajos individuales y grupales que van a ser, no van a ser con notas, sino van a ser de cumplimiento obligatorio. Vamos a tener los tests por módulo, como les decía, que era 100% cumplimiento y mínimo de 75% de aprobación. Vamos a tener un test final de certificación que van a incluir todas las preguntas de los tests, de los mini test, más algunas preguntas que van a estar asociadas a las evaluaciones de las sesiones que vamos a tener. Y vamos a tener las sesiones de práctica que son obligatorias, 100% obligatorias. Entonces ahí vamos a tener sesiones uno a uno, me van a tener que hacer coaching a mí, después vamos a hacer sesiones de sombra, ustedes van a aprender a evaluar a otros coaches haciendo coaching de sombra. Así que, bueno, vamos a tener varias actividades que van a estar muy entretenidas durante estos 3 meses. Bueno, y como les decía, aquí es lo que vendría, lo que incluye el kit exclusivo de este programa, es el libro del Coaching Blitz, bueno, que trae toda la información de este modelo que vamos a estar revisando y también incluye lo que se llama el Logbook Blitz. El Logbook. El Logbook es una herramienta de registro que aparte trae toda la información que necesita saber un coach cuando está en sesiones presenciales, por lo menos, o cuando está en sesiones online. Bueno, trae la información, por ejemplo, aquí aparece el método 3DA, aparecen ejercicios que uno puede aplicar, aparece, aquí está. Bueno, después lo voy a mostrar un poco más en grande cuando les voy a mostrar el detalle, porque es como un cuaderno de trabajo y como les decía, aquí nace en función de la necesidad, porque yo cuando estaba en pandemia, o cuando en realidad cuando yo salí de la certificación, yo siempre decía, me gustaría tener un listado con todos los tipos de preguntas, así como una ayuda de memoria, o sea, porque una de las cosas más difíciles cuando uno se certifica como coach es aprender a escuchar y aprender a preguntar, porque uno está acostumbrado a hablar. Uno está acostumbrado, como dicen, uno no escucha para comprender, sino que escucha para responder. Entonces, no sabemos escuchar y tampoco sabemos preguntar. Y ahí está el valor del coaching, en esas dos habilidades o competencias que están acá miren, está en la semana, los niveles, los perfil de competencias del Coaching Blitz. En la semana 5 nosotros tenemos que revisar esos aspectos que van a estar complementados con todo lo que vamos a revisar en las semanas anteriores. Entonces, eso es lo que a mí me hizo crear el logbook, porque el logbook es una herramienta de registro donde nosotros, bueno, vamos anotando toda la información de nuestro coachee. Es como la agenda que usa, no sé, antes usaba un cuaderno y anotaba todo en un cuaderno. El problema es que yo me perdía. Entonces, la información estaba mezclada porque anotaba una sesión de coaching en una hoja y después tenía una reunión, entonces se me juntaba toda la información. Entonces, cuando empecé a usar el logbook, todo quedó ordenado y puedo generar trazabilidad de las horas. Esto es lo más importante. Cuando uno participa en un proyecto de coaching, muchas veces te preguntan, ¿cuántas horas de coaching tiene usted? Y uno dice, no tengo idea, no tengo el registro. Entonces, cuando uno toma su logbook, este logbook tiene 120 horas de coaching acreditado. O sea, si usted hace las sesiones, puede calcular las horas que están acá
y podría acreditar horas a través del logbook y con este logbook acreditado lo puede presentar en una, no sé, pues, por ejemplo, eh, muchas veces nosotros con Surge hemos trabajado en conjunto en alianza estratégica, entonces yo puedo hacer coaching a través de Surges. Entonces yo puedo presentarle el documento a Nancy y Nancy acredita de que que las sesiones están hechas y que está la información de los coaches acá y ella me puede emitir un certificado que acredita que yo he hecho, no sé, 120 horas de coaching. Entonces en ese sentido aporta bastante a la trazabilidad. ¿Por qué? Porque actualmente no hay ningún mecanismo así formal que aporte a generar la acreditación. O sea, solamente son informes. O sea, yo le pido un informe a una empresa y esa empresa dice, sí, el señor Almonacid hizo 50 horas de coaching, pero no hay respaldo. Entonces, en otros países, por ejemplo, donde está regulado el coaching, en este caso Estados Unidos es el único país donde está regulado así al 100%, se exige el registro de las sesiones y ese registro es confidencial. O sea, pero es como los secretos de confesión de los sacerdotes. Ese es el registro que uno hace. O sea, guarda la información en el logbook, en el reporte, y esa información uno la tiene que guardar por una cierta cantidad de años. Son 5 años que uno guarda la información para poder acreditar que usted le hizo sesiones a esa persona. En Estados Unidos el coaching está más asociado, bueno, esto fue como la evolución de la escuela americana, pero está más relacionada a la psicología que al coaching como en los demás países. O sea, no hay un ejercicio libre de la profesión del coaching en Estados Unidos. O sea, no cualquiera puede ser coach en ese país. Entonces, es como el que tiene la mayor barrera, la mayor cantidad de barreras de entrada para poder ejercer. Entonces fue una de las cosas que aprendí cuando hice el coaching neurolingüístico en Estados Unidos, que al finalmente estaba muy ligado a la psicología. O sea, por lo mismo, porque uno tenía que tener herramientas necesarias como coach para poder derivar a un coachee, a ellos le dicen paciente, ¿sí? Pero poder derivar a un coachee al psicólogo que es como otro de las competencias que uno tiene que tener, saber reconocer, por ejemplo, cuando uno no es capaz como coach de acompañar a una persona, o sea, porque, no sé, claramente tiene rasgos o síntomas que indican algún tipo de patología psicológica, por lo tanto, respetuosamente uno tiene que recomendar. Porque aquí donde uno de los puntos esenciales es saber que el coach no es un superhéroe, sino que el coach es un acompañante, es una persona que va al lado del coachee para poder ayudarlo a alcanzar sus metas. No es un superhéroe, no es un doctor o un psicólogo que va a resolver estos problemas profundos que muchas veces tienen, ¿ah? Porque hay coach que sí se embarcan en estos procesos que la mayoría de las veces no sale muy bien. Porque cuando una persona tiene una patología, uno tiene que reconocer sus limitaciones, así como reconoce cuáles son tus creencias posibilitadoras, ¿cierto? Cuáles son mis habilidades para alcanzar el éxito, pero también tengo que reconocer cuáles son mis limitaciones reales que tengo para poder acompañar a otro en ese proceso. Entonces ahí es donde uno tiene que saber hasta dónde llegar y recomendarle al cliente decir, oye, ¿sabes qué? No sé, considero que a lo mejor estás con algún problema de ansiedad importante, y sería recomendable que pudieras pedir ayuda al psicólogo. En este caso, ahí hay formas de decirlo bien suave, de pedir ayuda profesional, de hacer una evaluación, hacer un diagnóstico, porque no es normal, por ejemplo, no sé, tengas 2 o 3 días sin dormir, porque eso pasa muchas veces, ¿eh? A veces uno se encuentra con coaches que están en periodos de su vida muy, 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 muy presionados, con mucho estrés, y van al coach, pero la verdad es que ellos necesitan primero, o sea, generar una base, una línea base, y después continuar con el proceso de mejora a través del coaching. Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta. Aquí tenemos nuestro calendario, esta sesión por sesión, como les decía, partimos el 10 de marzo y estaríamos terminando el 29 de mayo. Entonces ahí están las fechas donde están las sesiones o las masterclass que vamos a ir realizando con los periodos de trabajo individual grupal que van a tener que entregar y por lo general van a estar asociados más a sesiones o también ahí a conversaciones respecto a algún tema específico que vamos a ir revisando. Las masterclass van a realizarse entre las 19 y las 21 horas, pero todavía estamos viendo si la hacemos de 19:30 a 21:30 o le mantenemos el horario de 19 a 21 horas para que también ustedes puedan
realizar sus otras actividades cotidianas sin ningún problema. Que no sea, o sea, que sea exigente, pero no sea agobiante el proceso. ¿Qué más podemos contarles? Bueno, ya les hablé un poco de mi trayectoria. Casi 14 años en la industria. Yo soy valdiviano de procedencia, nací en Valdivia. El año 2011 ya me fui a Concepción. Estuve trabajando muchos años en la ciudad de Cabrero. El 2018 llegué a Concepción y ya el año pasado, el año 2024, me vine a Santiago para poder iniciar con todos estos proyectos que tenemos entre Coaching Blitz, los libros también. Bueno, soy director de la Asociación de Profesionales de Logística de Chile. Yo soy director del Comité de Excelencia Operacional. Bueno, y aparte soy el consultor y gerente técnico comercial de la empresa Personas Efectivas, que es nuestra consultora. Así que, bueno, en la medida que vayamos avanzando en la certificación, también nos vamos a ir conociendo. O sea, a mí me gustaría mucho conocerlos a ustedes en este proceso para poder acompañarlos en esta certificación y para que puedan alcanzar las metas que tienen pensadas ahí poder cumplir, no sé, en un periodo de un año, 2 años, 3 años. Bueno, en mi caso, desde que me certifiqué y empecé a trabajar así de lleno, pero full con mi meta. Comencé a mediados del 2016 y publiqué mi libro en octubre del 2017. Mi primer libro, Ops Sensation, se publicó en esa fecha. O sea, y ahí les puedo contar algunas historias interesantes que tienen que ver con las sincronicidades que están acá en el libro, en el Coaching Blitz, y que nos ayudan bastante a poder enfocarnos para alcanzar el éxito y también en este caso acompañar a otras personas para que puedan lograrlo de igual manera. Así que, bueno, con esa información damos por finalizada la parte teórica del webinar. Me gustaría escucharlo si es que tienen dudas, consultas para poder responderlas. Y voy a buscar la información de la Premier para mostrarles el camino de acreditación que tiene esta asociación que me había llegado delante. Aquí está, Premier. Aquí está. ¿Dudas, consultas? ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto a la certificación? Hola, buenas. Buenas, buenas, buenas. Hola, hola. Jorge por Hola, acá. hola Jorge. Hola, hola. Sí, mira, me parece muy interesante este tema. La verdad me considero una persona muy ignorante en el tema. Primera vez que tengo contacto con esta temática. ¿Ya? Así que te felicito. Creo que lo explicas muy bien y la verdad es que es bastante motivador. Mi pregunta va orientada hacia un punto a lo mejor que no tiene relación con el individuo, sino más con las organizaciones, ¿ya? ¿Ya? Entiendo que este modelo se basa directamente en el enfoque ejecutivo y negocio, ¿cierto? Sí. Ya, y va enfocado en el individuo. Pero tú hablas de organizaciones, ¿cierto? Entonces me cabe la duda ahí, ¿esto igualmente es extrapolable hacia un modelo de coach, hacia una organización en su conjunto, así como de modo sistémico, digo? ¿O necesariamente tiene que ser enfocado hacia una persona en particular dentro de la organización? No, no, igualmente dentro de la certificación nosotros vamos a ver cómo llevar a cabo un proceso de lo que se llama desarrollo organizacional desde la etapa de diagnóstico, diseño, implementación y también evaluación. O sea, cómo nosotros podemos a través de algunas herramientas que vamos a estar revisando, podemos levantar esta información para identificar la brecha. O sea, que al final es parecido a lo que se hace de forma individual, pero a nivel organizacional, identificamos la brecha que existe en alguna competencia específica que nosotros queramos desarrollar. En este caso, bueno, hoy en día está la ley Carin, por ejemplo. La ley Carin está muy en boga. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que en realidad lo que deberíamos haber hecho era una evaluación de cómo la gente se comunicaba, cómo la gente se coordinaba y cómo resolvía conflictos internos, porque ahora nos pusieron una ley para poder cumplir, para que la gente se lleve bien. Mm. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a buscar algunos mecanismos donde vamos a levantar esa información, identificar la brecha y poder establecer en este caso la vía de acción, que puede ser a través de coaching individual, o sea, porque por lo general a la jefatura se les hace coaching
individual y a los equipos se le hace team coaching. Entonces se hacen, en este caso Ah, esto ya. es diferente a la capacitación porque el team coaching está más orientado a la reflexión. Entonces es parecido a una capacitación, pero es como un proceso más de que ellos mismos Claro. vayan identificando y se vayan dando cuenta de dónde están los problemas que se generan en el día a día, en lo cotidiano. Y a nosotros nos pasa mucho, ¿ah? Que la mayoría de los conflictos que hay en las organizaciones tiene que ver por la estructura base. En este caso, la, el organigrama, los procesos internos, las acciones que generan día a día, cómo está, no sé, cómo están establecidos los instructivos, las reportabilidades dentro de la misma empresa. Entonces, a veces hay casos donde hay jefaturas duplicadas. Entonces, una persona reporta operacionalmente a un jefe, pero administrativamente a otro jefe. Entonces, ahí es donde el coach dice, oye, ¿sabes qué? Hicimos la sesión de team coaching y apareció esto. Eh, tuvimos problemas acá, por ejemplo, que tiene dos jefes, pero los jefes no se ponen de acuerdo. Entonces uno empieza como a ir hacia el fondo de cuál es la causa raíz que está ocasionando en este caso los conflictos. Entonces, esa es la ventaja que tiene el coaching blitz. Bueno, y yo creo que todas las metodologías de coaching, pero el coaching blitz yo diría que es un poco más rápido en encontrar esos problemas, porque está más orientado, como les decía, como viene de la industria, entonces tiene más respaldo de herramientas que te permiten identificar de forma más adecuada o efectiva la causa raíz del problema. O sea, ahí es donde va, en este caso, las personas que certifiquen van a recibir mucha información, porque a mí me gusta hacer algoritmos. Entonces, como vengo del mundo de la ingeniería, he hecho mucho diagrama de flujo, así como, no sé, pues en función de si usted encuentra algo aquí, busque por acá, paso dos, vaya para allá, vaya identificando de esta manera y vas a llegar a una conclusión y esa conclusión te va a servir de base o de trampolín para poder llegar al resultado final. Pero cuando uno anda muy al tanteo, o sea, cuando uno no tiene el algoritmo, la verdad que cuesta bastante porque preguntas por aquí, preguntas por allá, entonces muchas veces es demasiado improvisado. Y eso es lo que a mí me pasaba, como que me enfrentaba a un equipo de trabajo y no sabía por dónde tomarlo, entonces le quería dar un poco más de estructura y base al proceso de coaching. Así que ese es más o menos el Súper. resumen, Jorge. Perfecto, súper, muy Sí, claro. Mira, me permito otra pregunta. sí, dale, ¿no? Y respecto a las métricas, una vez, digamos, uno que accede a la certificación y todo esto, uno empieza a trabajar ya directamente en esto. Respecto a las métricas que uno le puede presentar a la organización o al cliente, ¿está bien definido esto en el modelo? O sea, hay métricas objetivas en donde uno puede ir midiendo el avance o el desarrollo de las sesiones de coaching. Sí, lo que pasa es que hay algunas métricas que son, se podría decir que son más conocidas, por decirlo así, pero también como el coaching se abre al mundo de las posibilidades, podemos identificar otras métricas, porque la verdad que existen mucho, mucho, mucho desde el punto de vista de, bueno, hoy en día entre KPI y OKR, hay mucha información relacionada a eso. Entonces, como te decía, en la medida que uno lleva a cabo el proceso del Blitz a través de la metodología 3DA, que es lo que vamos a utilizar nosotros para poder llevar a cabo nuestros procesos de coaching, Mm. el 3DA te va a llevar a identificar cuál es la métrica más adecuada para el problema que tú tienes enfrente. Entonces, de esta manera también no te vas a llenar de indicadores, porque eso pasa también, que muchas veces medimos y medimos y medimos y tenemos mucha información disponible, pero no sabemos cómo gestionar esa información para poder tomar decisiones. Entonces, en este caso, el 3DA es el que te va a llevar a esa conclusión final. Ok, Sí. Entonces, muchas gracias. ese es el secreto que no les quise contar en esta sesión, porque ese es para la certificación nomás, que es el método 3DA, que son varias herramientas de la industria que se conjugaron para llegar a esta metodología. Este proceso 3DA viene de la metodología 3 del Lean Manufacturing, viene del proceso que se llama 4DX, que es las cuatro disciplinas las cuatro disciplinas de la ejecución del Instituto Franklin Covey, y está fusionado con las 3K de la mejora japonesa y los niveles neurológicos. Entonces, eh, es súper versátil y ese es el proceso iterativo que llevamos a cabo para alcanzar nuestros nuestros resultados que buscamos en nuestros procesos de coaching. Así que Natalie ahí, levantó la mano. Natalie,
Hola, hola, por acá Hola Natalie Natalie. Medina, sí, de Quillón, les saludo. Sí, hola Natalie, ¿cómo estás? Bien, gracias. Me, me saltaba la duda de que qué atributos nos permite las certificaciones que mencionaste en esta oportunidad, porque dijiste una internacional y la que corresponde al coaching Bliss. Sí, Entonces, ¿qué beneficios tiene que tengamos estas certificaciones? ¿A qué accedemos? el, la principal es que puedes ejercer coaching en cualquier parte del mundo, menos en Estados Unidos, por supuesto. O sea, porque si uno quisiera acreditar coaching en Estados Unidos, tiene que dar como un examen especial. Es que es similar como a las personas que, no sé, pues, los médicos, todas las personas que trabajan en el área de la salud, tienen que dar un examen para poder acreditar. Entonces, en Estados Unidos sería el único país donde uno tiene que dar ese examen. Pero la certificación internacional y la certificación nacional que van a obtener a través de este programa los acredita para poder llevar a cabo el proceso de coaching en cualquier lugar y ya sea presencial o también online. O sea, esa es la ventaja de poder crear el negocio de coaching. O sea, es la parte que favorece la empleabilidad. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo hoy en día me dedico prácticamente 50% al coaching y 50% a la escritura. Entonces, ese era el objetivo que yo buscaba antes de que me despidieran en la industria, que fue, la verdad que fue como un beneficio. Sí, fue como la divina providencia hizo lo suyo cuando me despidieron porque fue el empujón que yo necesitaba para decidirme a poder emprender en ese sentido. Entonces, la certificación de coaching te permitiría aplicar el coaching en tus actividades cotidianas, ya sea si trabajas en una empresa, entonces poder mejorar tus competencias a través del coaching. Hay muchas personas que hoy en día se está exigiendo el coaching para ciertos cargos, o sea, es parte como del proceso de formación profesional dentro de la organización. Te va a permitir también mejorar tus propios procesos personales y si lo decidieras es emprender en el mundo del coaching. Por eso una de las sesiones, uno de los módulos completos que nosotros tenemos es cómo construir el negocio de coaching. Entonces, en este caso, vamos a hablar de marca personal, vamos a hablar un poco de marketing, vamos a ver el mundo de las tarifas de coaching en función de las horas que uno tiene, las horas de vuelo que tiene el coach. Aquí les doy un poco un adelanto, ¿ah? Las tarifas son bien variadas, ¿ah? Pero el coaching profesional, lo que se está pagando hoy en día, mínimo es 1.5 UF para un coach. Esa es la tarifa mínima. Y ahí, dependiendo de la cantidad de horas y los negocios que uno pudiera hacer, por eso es importante el tema del marketing, o sea, y también de la red de contactos que uno genera, pero ahí donde entra la Premier Coaching and Mentoring, ¿ah? Que nosotros vamos a generar una red importante en Hispanoamérica. Uno podría llegar a cobrar hasta 10 UF por hora la sesión de coaching de 1 hora y media, de 90 minutos. Entonces estamos hablando que una sesión, hay coaches que cobran más caro, ¿ah? A todo esto. O sea, pero 10 UF es el promedio. Estamos hablando de más o menos 380.000 pesos la sesión de 1 hora y media, que es, digamos, es lo normal en ciertos rubros. O sea, eso es lo que vamos a ver, Natalie, en la certificación igual. O sea, por ejemplo, si tú vas a Gracias. cobrar, si vas a cobrar 10 UF en un rubro, por ejemplo, como rubro Oreca, que es hoteles, restaurantes y cafetería, no te van a pagar esa tarifa, pero sí te lo van a pagar en energía, en defensa o en minería. En Oreca, la hora de coaching debe estar del orden de la 1.5 UF. Entonces, esa es la diferenciación. O sea, vamos a revisar toda esa información para que uno sepa navegar en el mundo del coaching y poder diseñar un negocio que te va a permitir, en este caso, ejercerlo, porque tengo, como les decía, tengo hartos conocidos que viven del coaching, bueno, y viven en distintas partes del mundo. O sea, hay algunos que hacen solamente coaching online y son nómades digitales. O sea, viven en Europa, en Portugal, en Bali, bueno, o viven dentro de Chile, se mueven dentro de Chile. O sea, esa también es una de las ventajas que tiene la parte de emprendimiento, ¿ah? Que está muy relacionada a la libertad financiera. Pero a mí no me gusta enfocarlo por la libertad financiera porque encuentro que hay que trabajar harto para poder llegar a ese punto. O sea, no es tan fácil. Entonces a mí me gusta más llevarlo por el lado de que
te va a aportar mucho para que tú puedas cumplir tus propias metas. Y tenemos clientes, aquí donde hay casos de éxito que nosotros los vamos a invitar a que den su testimonio, pero tenemos clientes que, no sé, llevan 2 años trabajando en sus objetivos y la verdad que los han cumplido a cabalidad. Tengo un cliente que vive en Barcelona, que alcanzó su meta, partió con tenía un restaurante chiquitito y hoy en día tiene una cadena de cafeterías y de gastrobares. Y todo, bueno, él fue el conejillo de Indias del Coaching Blitz y hoy en día vive en Barcelona, alcanzó su plan de vida, va a ser papá este año, en un par de semanas más va a ser papá, así que, bueno, ese un poco son como los resultados concretos que uno puede obtener a través del coaching. Más allá de otros programas que te pueden decir que, no sé, que tú puedes ser tu propio jefe y que puedes alcanzar libertad financiera, bueno, si tú lo quieres lograr, hay que trabajar y hay que trabajar, pero muy, muy, muy duro para poder alcanzarlo. Y ese es el proceso que nosotros te vamos a enseñar en esta certificación, qué es lo que tú tienes que hacer para poder llegar a ese punto, así como muchas personas lo han logrado. Así que Tenemos eso, una, eso es Natalie. muchas gracias, Humberto. Mira, tenemos una consulta acá de Jorge que dice, ¿cuánto Sí, tiempo dura la certificación y es requerido eso, recertificar periódicamente? mira, eso es lo que les voy a contar acá. Miren, acá está. Miren, este es el camino de acreditación de la Premier. Está en inglés, pero se lo voy a explicar porque nosotros cerramos hace poquito el trato con la Premier Coaching and Mentoring Network y ellos tienen un camino de certificación que es parecido a los otros caminos que tienen las certificadoras como la ICC, la ICF, la IAC, que son puras siglas, pero es International Association of Coaching, la International Confederation of Coaching, la... eh, la SLAC, por ejemplo, la Sociedad Latinoamericana de Coaching. Yo estoy certificado por la PCA, que es la Professional Coaching Alliance, que es bueno, ahora me voy a certificar por la PCMN. Y, y la verdad es que no es obligación recertificar. O sea, la acreditación que ustedes van a obtener ahora, terminando la certificación del Blitz, les dura 5 años. Acá dice, la acreditación es válida por 5 años, que es lo que tiene, esta es la que va a ser gratuita, por si acaso, porque nosotros obtuvimos aquí, hicimos una alianza estratégica, entonces nos obtuvimos cupos gratuitos para poder certificar en la primera etapa, en la cual ustedes van a quedar con en este caso sería su acreditación es coach y mentor asociado en el camino de desarrollo del coaching. Entonces, para poder acreditar esta certificación, uno tiene que tener lo que se llama el EMA aprobado, que es el Elementing Mastery Academy, que es una certificación, es como un curso adicional que nosotros lo vamos a realizar dentro de la certificación, que tiene que ver con los elementos. Y nosotros tenemos que ahora hacer la traducción de toda esa información para poder entregársela a ustedes. Nos piden un curso o entrenamiento de coaching de 60 horas mínimo. Esta certificación tiene 85 horas, según lo que calculamos, Nancy. Teníamos 85 horas teórico-práctica, ¿cierto? Así Eso es, era así es. ya, sí, pues entonces estamos dentro de las 60 horas. Nos piden 30 horas de práctica de coaching, que es más o menos lo que vamos a obtener nosotros. Vamos a tener entre 20 y 30 horas de práctica de coaching. Te piden mínimo 6 clientes y esto es lo bueno, que no te piden que sean pagados, porque algunas asociaciones de coaching piden que el 70%, el 80% de los clientes que uno presente sean pagados, como la segunda etapa, por ejemplo, para obtener la PCM o la Professional Coach and Mentor, uno tiene que tener un mínimo de 25 clientes y el 70% tienen que ser pagados, entonces uno tiene que acreditar que son clientes de verdad. Ese es un poco el proceso engorroso de las acreditaciones. Bueno, y lo último es un examen, que es un fee que se paga $75 y que en el caso de ustedes es gratis, va a ser gratis. Así que ese era la buena noticia que teníamos hoy para las certificaciones. Entonces aquí está esta información. Como les decía, nosotros ahora estamos trabajando en la traducción porque nos enviaron toda la información asociada a la Professional Coaching and Mentoring Network. Y esto va a estar disponible para ustedes para que lo puedan revisar. ¿Por qué? Porque ustedes cuando salgan de la certificación del Blitz pasan a formar parte de la PCMN, la Professional Coaching and Mentoring Network.
que aquí están los valores, los core values, los valores centrales, van a recibir también el código de ética, vamos a trabajar con el código de ética de ellos, así que la verdad es que nos resuelve un montón de interrogantes que teníamos cuando partimos con la certificación, porque teníamos pensado hacerlas nosotros para poder certificar a nivel nacional, pero ahora vamos a tener toda la información que nos van a entregar ellos y eso es lo que va a establecer los lineamientos de trabajo de nosotros como Coach Blitz y también como miembros de la Professional Coaching and Mentoring Network. Así que esa sería un poco la respuesta, Jorge. O sea, acredita 5 años, pero después no es obligación, ¿ah? No es obligación que tú vuelvas a certificar para que sigas trabajando como coach. O sea, la verdad es que esa es la realidad, que muchas personas que están en el mundo del coaching acreditan a la ACM o la PCM y de ahí se mantienen trabajando con su certificación, en este caso la que otorga Surges, que es la válida para efectos de acreditación, porque está reconocido por Sense. En este caso está acreditado por Sense. Sí, efectivamente, estamos acreditadas por Sensi y tenemos nuestro código INN de acreditación de la norma. Jorge quiere hacer una pregunta y está levantando la mano. Jorge. Sí, tenía un problema en el sistema, no me permitía. Gracias. Ya. Dos consultas. ¿Hay algún servicio público que valide la acreditación o esta acreditación, quién la valida? Y porque obviamente ustedes acreditan, pero esto está validado ante algún servicio público como capacitaciones o como, no sé, como algo. Y lo más importante, el cobro o cuánto sale esta acreditación para poder tenerlo claro. Gracias. Sí, señorita Nancy, usted responde a esta pregunta porque la OTEC es la que respalda la certificación. Efectivamente, somos OTEC, Organismo Técnico de Capacitación, acreditados por CENSE, que es un organismo público. Así que nuestras certificaciones son válidas para cualquier, digamos, instancia, ¿ya? Tanto de puesto laboral como acreditación en sí, ¿ya? Por el OTEC. Como te comentaba, nosotros pasamos por todos los procesos de certificación, entre esas ante el INN, porque tenemos certificación, digamos, por la casa certificadora, que nos entrega en este caso nuestro certificado como TEC, y luego nosotros nos acredita CENSE, ¿ya? Como organismo técnico de capacitación. Así que ahí creo que responde a tu pregunta. Ahora, el valor de la certificación es de 380.000 pesos, ¿ya? Que lo pueden pagar por medio de transferencia, con débito o también con tarjeta de crédito. Y además, este valor incluye el kit que antes les mostró Humberto, que es en este caso el libro de Coaching Blitz más el logbook, que va a ser enviado a sus direcciones. Una vez que realicen el pago, nos tienen que enviar su dirección para que sea, en este caso, remitido a sus domicilios. Y además también incluye, bueno, por supuesto, todo lo que es el material que se va a entregar durante esta certificación. ¿Responde a tus preguntas? Impecable. Perfecto. Muchas gracias, Nancy. Oye, hay que señalar, Nancy, que el precio ese de los 380.000 es promocional porque esta es la primera certificación que vamos a llevar a cabo. O sea, las personas que certifiquen ahora van a ser la primera generación de Coach Blitz, por lo tanto van a tener muchos beneficios asociados, porque ya después, por ejemplo, se nos van a acabar los cupos de la Premier, entonces entra el camino pagado, entonces eso tiene muchas ventajas, o sea, ya sea desde el punto de vista del costo y de la acreditación internacional que la van a recibir de forma gratuita. Así que ese yo creo que es harto valor asociado a esta primera certificación. Así es, Mm, Humberto. Después ya empezaríamos a cobrar lo que es el valor de la segunda generación, ya comenzaríamos a cobrar el valor real en realidad de esta certificación, que es lo que le sí. comentaba a Jorge internamente porque no se podía Sí, conectar, sí. así que estábamos conversando. Bien. Muy Así bien. que bueno, ahí Sí. tenemos a nuestro primer, digamos, alumno Coaching Blitz ahí Muy bien. confirmado. Espectacular. Qué bien. Ahí nos vamos a estar viendo entonces durante 12 semanas. ¿Tenemos alguien? Está levantando la mano, Natalie. Vamos a Natalie estar doce está. 12 semanas trabajando en este proceso. Natalie. Igual, sí, sí, soy yo, que quiero hacer una pregunta.
con respecto a lo que tú mencionabas de que, por ejemplo, se podía trabajar o se podía hacer coaching a un mayor valor en el caso de que fueran de temas de energía, mencionaste, y ¿Mm? otros temas como de industria, pero para ello, por ejemplo, aquellos que no tenemos profesiones de base relacionadas con eso, ya teniendo la certificación de coaching, ¿se puede trabajar directamente igual? Porque, por Sí, ejemplo, a lo mejor hay algunos que tienen, no sé, pues profesiones relacionadas con el área de la salud, otros con los negocios, no sé, de administración, y otros como tú en el caso de ingeniería. sí, Entonces, lo que eso. pasa es que el coaching, la verdad es transversal porque a pesar de que uno tenga una profesión, el coaching está orientado a otro tipo de procesos que están más relacionados al desarrollo organizacional. Entonces, cuando uno está acreditado como coach, la verdad es que tú acompañas al coachee para poder guiarlo en el proceso, para poder alcanzar su meta. Entonces, no necesariamente tienes que ser experto en el área del coachee o en la profesión, porque el coachee es experto en sí mismo, es experto en su profesión y en sí mismo. Entonces, tú lo ayudas a que a través de las preguntas vaya reflexionando para saber si el camino que está siguiendo es el más adecuado para alcanzar su objetivo. Y respecto al tema de trabajar en energía, bueno, ahí yo tengo que explicarles después cómo es el proceso, porque muchas veces se llevan a cabo programas, por ejemplo, a nosotros nos contratan programas de coaching, entonces tenemos que ir con coach a industria, no sé, nos contrata en él y tenemos que ir con 5 coaches y tenemos que hacer un proceso de selección. Entonces, antiguamente nosotros hacíamos la selección, pero con coaches que no eran conocidos del Blitz. Entonces, le teníamos que estar explicando más o menos cómo era el proceso. Entonces, ahora lo que queremos hacer a través de esta certificación es contar con un staff de coach certificado en la metodología Blitz para que nos puedan acompañar en los proyectos de desarrollo organizacional en estas empresas. Entonces, por ejemplo, en este minuto nosotros estamos trabajando con la Fuerza Aérea, estamos trabajando con Enel, estamos trabajando ahí en conversaciones con algunas mineras. eh, para poder llevar a cabo estos proyectos. Entonces ahí es donde necesitamos siempre coach. Entonces ahí uno tiene la opción de postular, se hace una revisión, por ejemplo, tu perfil, de la cantidad de horas, de la expertise que puedas tener. Aquí, como te decía, o sea, uno puede tener un core, como un foco en este caso, por ejemplo, para mí es productividad, puedes tener un core en liderazgo, en trabajo en equipo, en resolución de conflictos, porque ahí es donde uno empieza a especializarse, empieza a hacer cursos complementarios que aportan a tu certificación. Entonces, tú puedes ser, por ejemplo, una coach que sea experta en gestión de conflictos, por ejemplo, en resolución de conflictos, o una coach experta en comunicación persuasiva, o una coach que sea experta en liderazgo, en liderazgo y trabajo en equipo, o una coach experta en procesos de negociación colectiva, por ejemplo, en las organizaciones. O también puede ser una coach experta en lenguaje corporal o dinámicas de poder, que hay muchas aristas del coaching que uno las podía desarrollar y explotar y crear como te decía, un negocio en torno a eso. Así que esas son las ventajas que da el Coaching Blitz. Bueno, estos son varios de los temas. Uno de los que más nos gusta a nosotros es el de dinámicas de poder, que trabajamos bastante a nivel organizacional. Se trabaja mucho a nivel de directorios y gerencias, que tiene que ver con el reconocimiento de estas dinámicas que nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos a nivel gerencial. O sea, a nuestros coaches que están a nivel gerencial les ayuda a reconocer cómo se manifiesta el poder, cómo se llevan a cabo estas dinámicas, el lenguaje corporal, cómo uno puede, en este caso, no sé, pues desarrollar o proyectar más poder, trabajar a nivel de comunicación no verbal. Entonces, hay hartas cosas interesantes que vamos a estar viendo porque son parte de los trabajos que ustedes mismos van a hacer. Así que eso es lo bueno. Eso es lo entretenido de este proceso de certificación. Bueno, hay muchas Me cosas gusta. que podríamos estar conversando, así que, Nancy, ¿alguien más tiene alguna duda o consulta respecto a lo que fuimos conversando? Sí, escuché a alguien Sí, que yo, habló. Ah, yo por acá no Jorge. pillo Jorge, la Jorge, manito. Jorge. No, discúlpame, no pillo la Sí, sí, opción de sí. levantar la manito. Ah, no te preocupes, Jorge. Discúlpame. Mira, te quería hacer una consulta y voy a encender la cámara. Lo que pasa es que a mí me llama la atención este programa. Ya, parte de mi trabajo igual me ha tocado, si bien yo no conozco esta área del coaching, como te decía,
me ha tocado intervenir con algunas pymes, sobre todo ¿Sí? que con todo este tema de empresa en un día, ¿cierto? Yo creo que Ah, ya, ya. hay hay mucho emprendedor que conoce muy bien su trabajo, pero no conoce respecto a herramientas de negocio o herramientas de gestión o liderazgo, como tú lo comentabas. Entonces, en ese sentido se abre la puerta para personas que tenemos otras profesiones y que obviamente podemos ir apoyando la gestión de la empresa. Mi pregunta va enfocada a cómo está, en qué nivel queda el coach respecto a otras competencias, por ejemplo, otros competidores, ya como por ejemplo el asesor o consultor de empresa, que también tiene un core, ¿cierto? Definido, ¿Mm? muchas veces algunos de negocios, qué sé yo, finanzas, o asociado también a todo lo que son competencias más transversales, el psicólogo organizacional. ¿Ya? Que también podría ser pienso yo que podría ser un perfecto coach, dada su profesión. Sí, sí. Entonces, tenemos por ese lado tenemos el psicólogo organizacional, ¿cierto? Tenemos el otro consultor o asesor de empresa y el coach. ¿Qué ventajas o desventajas hay respecto a esos otros dos competidores? Ya, aquí es donde viene la parte del plan de desarrollo individual. Por ejemplo, el coach parte con su certificación, entonces podríamos decir que estaría en un nivel uno de conocimiento o desarrollo de competencia. O sea, aquí es donde aplicamos nosotros la misma metodología de coaching ejecutivo, pero a nosotros. O sea, aquí es donde vamos a ir por esas dos aristas, coaching ejecutivo y coaching de negocio. Entonces, lo que nosotros vamos a entregar en la certificación tiene que ver con un plan de desarrollo individual. O sea, te vamos a entregar un listado de temáticas, de competencias que tú tienes que ir desarrollando para poder alcanzar, en este caso, un nivel de excelencia. O sea, también es una de las ventajas del Coaching Blitz, que es un método de coaching para el alto rendimiento personal. Entonces, cuando tú haces tu plan de acción, tú te lanzas, porque aquí es donde muchas veces a las personas les gustaría, ojalá, tener todo el conocimiento inmediato y salir a poder acompañar a otros. Entonces, cuando tú tienes un plan y vas, no sé, semana a semana aprendiendo una metodología, un recurso nuevo, una herramienta, llega un momento que te vas haciendo experto. Entonces, en este caso, puedes acompañar al emprendedor o el dueño de negocio. O sea, aquí donde yo te voy a dar muchas herramientas que están asociadas a gestión de negocios bueno, entiendo que los emprendedores no las utilizan porque el emprendedor improvisa mucho, o sea, no tiene una estructura de base de qué es lo que tengo que ver primero, no sé, veo el proyecto, lo estructuro de cierta forma y después lo evalúo si es rentable o no es rentable. En función de eso, veo cuál es el riesgo asociado y voy tomando medidas que me ayuden a eliminar o mitigar ese riesgo. Bueno, ese proceso nosotros lo vamos a aplicar al negocio de coaching. Entonces, si nosotros si lo comparáramos, por ejemplo, ese proceso de formación con un consultor Corfo, que yo fui consultor Corfo, yo creo que quedan más o menos a la par. O sea, porque vamos a ver marketing, vamos a ver venta, vamos a ver un poquito de finanza. Yo diría que incluso un poquito mejor, ¿eh? eh, de, pero digamos, del promedio de los consultores que existen hoy en día. O sea, porque hay consultores súper buenos en el mundo de emprendimiento, pero si hablamos promedio, el Coach Blitz va a tener todo su conocimiento. O sea, vamos a ver, por ejemplo, qué es inteligencia de negocios y cómo te ayuda a tomar decisiones. O sea, por qué es bueno llevar el registro de los datos. O sea, en este caso, por eso está el logbook, es una herramienta que te ayuda a registrar datos respecto a tu negocio de coaching, pero también le puedes pedir a tu coachee, si fuera un emprendedor o un empresario, la importancia, por ejemplo, de tener un software en su negocio para poder gestionar los datos y tomar decisiones. Es yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el emprendimiento en Chile. O sea, que todo es muy, muy improvisado y como muy análogo. Entonces, en ese sentido, irían los dos caminos de carrera. O sea, el camino de carrera o el plan de desarrollo individual para poder llegar a ese nivel de conocimiento de los negocios, y también el otro plan de desarrollo individual para poder estar en este promedio de los psicólogos organizacionales. Porque los psicólogos se enfocan mucho en la medición. En todo lo que es assessment, por lo general, nosotros como coach le pedimos a los psicólogos organizacionales que hagan las mediciones. Entonces, a pesar de que uno sabe, no sé, de repente hacer un proceso, un PDA, un DISC, o de repente una evaluación 360, que lo vamos a aprender durante en la certificación, pero nosotros recurrimos al psicólogo organizacional porque tiene más peso en ese sentido. Eso también, como te comentaba Jorge, el reconocer nuestras limitaciones. Entonces uno dice, ¿a quién le van a creer más si hace una evaluación, por ejemplo, de clima? Le van a creer más al psicólogo que al coach.
pero el coach va a poder participar en la etapa posterior que es de implementación, haciendo coaching para poder mejorar las brechas que se identificaron durante la evaluación. Entonces, eso es lo que también vamos a estar analizando durante la certificación, que nos va a ayudar a poder diseñar estos programas. Porque, por ejemplo, yo diseño muchos programas, yo hago los programas, yo los diseño y de repente vienen psicólogos organizacionales y me piden que los ayude a diseñar el programa. Así como cuál es la etapa uno, porque ellos a veces carecen de la estructura. O sea, ellos saben hacer el diagnóstico y la implementación. Pero en este caso uno tiene que hacer diagnóstico, tiene que hacer diseño del programa en función de las desviaciones que encontraste, hacer primero una propuesta al cliente, evaluar esas propuestas en función de la capacidad que tiene la empresa para poder llevarlo a cabo, y luego viene la implementación y después viene la etapa de evaluación para determinar. Y ahí es donde está el tema de los indicadores, el tema de la medición de los KPI, porque a veces son muchos KPI y uno no sabe cuál KPI usar para poder medir qué tan efectivo fue el proceso de intervención del coaching, que muchas veces se utiliza el ROI, pero el ROI como que no es muy adecuado para ese caso, porque hay que medir productividad y ahí es donde empieza el problema de quién aporta más, quién aporta menos en el proceso según los resultados. O sea, los equipos de venta es más fácil porque la venta es el objetivo. O sea, si aumentan las ventas en función de lo que tú hiciste de intervención, entonces se diría que el proyecto fue bueno, pero cuando ya entras, por ejemplo, a un área administrativa o un área operativa, es mucho más difícil, o de repente un directorio, es difícil determinar el rendimiento y la productividad para para esos equipos de trabajo. Entonces, ese es más o menos así como un resumen a grandes rasgos, ¿ah? Porque igual es harta información que es necesario revisar, pero la vamos a estar viendo durante el proceso de certificación completo. O sea, vamos a estar 12 semanas hablando de esas dos temáticas. Súper, ¿Mm? muchas gracias. De nada. Humberto, te cuento y le ¿Sí? damos la bienvenida a Jorge Núñez, nuestro primer matriculado Ah, muy para bien. Coaching Blitz, así que le damos la bienvenida al Genial. equipo. Genial. Muchas gracias por Muchas confiar en gracias, Jorge. nosotros. Muchas, Sí, muchas gracias. sí. No, sí, Excelente. sí. Sí, bueno, nosotros todas las dudas que tengan las vamos a ir respondiendo. Como les decía, la próxima semana igual vamos a tener un webinar donde vamos a responder las últimas dudas o consultas antes del día lunes 10 de marzo, que vamos a tener nuestra primera sesión de bienvenida, donde básicamente lo que vamos a hacer es establecer los lineamientos generales para nuestra primera sesión, que va a ser el miércoles 12. Así que la primera masterclass la vamos a tener el miércoles 12, lunes 10 de marzo partimos con nuestra bienvenida para los futuros Coach Blitz que vamos a tener ahí con doble certificación nacional, que es acreditado por Sense a través de la OTEC Surge, y la certificación o acreditación internacional, que es respaldada por la Professional Coaching and Mentoring Network de Australia. Así que la verdad que así se construyen los sueños. Así que esa es parte como de los procesos de coaching. Así que les doy las gracias por su asistencia, por haber estado acá. Si tienen dudas o consultas, ahí tienen a Nancy, Angélica, para poder llevarlas a cabo. Muchas Grandioso. gracias a todos por haber Gracias. participado. Le vamos a hacer Así llegar es. el enlace, como le decía, enlace privado a YouTube, ¿ya? Si que Sí. lo quieren compartir con sus colegas que no pudieron Exacto. asistir, no pudieron Exacto. estar presentes, lo vamos a dejar publicado, ¿ya? Muy Muchísimas bien. gracias. Bienvenido, Muchísimas Jorge. Gracias. gracias ¿Listo? a los Que estén muy presentes. bien. Que estén muy Gracias, bien. Nos Humberto. vemos el 6. Nos Nos vemos. Que estén bien. vemos. Cuídense. Hasta luego. Muchas Chao. gracias. Adiós. Adiós. Chao, chao. Adiós. Chao, chicas. Chao, chicos. Chao, Adiós. chao. Que estén bien. Chao a todos. Chao a todos.